Es decir, esa identificación es previa al tipo de proyecto económico, financiero, en los cuales vamos a decidir qué inversión hacer y cómo financiarlo. ¿Ok? Así que bueno, si hay alguna duda me preguntan. Yo voy avanzando un poquito con la idea de lo que es esto. Esto es un gráfico de función financiera. Ustedes lo tienen, pueden escribir arriba si quieren o pueden tomar algún apunte. Quiero decir con esto, vamos a partir la función financiera en sentido descriptivo. Esta función financiera, vamos a explicar primero la parte de la derecha, o sea, para acá. Y después vamos a hablar un poquito de lo que contiene. En primer lugar, esta función financiera está dentro de esta estrella. Esto es la empresa, la organización. Esto es puertas adentro de la empresa. ¿Qué significa? Significa que las finanzas corporativas tienen que ver con lo que pasa dentro de la compañía, que por supuesto están impactadas por el contexto, pero son las decisiones que se gestan internamente. Acá estamos a este nivel, a nivel de la empresa, de la organización. ¿No? No estamos ni a nivel de un sector o a nivel de un nivel mucho más amplio. Lo que está fuera de la estrella es el contexto. Y en este contexto podemos considerar un contexto nacional, un contexto regional, un contexto internacional. También tenemos el mercado de capitales, el sistema financiero y tenemos los bloques económicos, el concepto de la globalización, lo que pasa fuera de la compañía, pero que sin embargo impacta muchas veces en las decisiones que se toman acá adentro. Por ejemplo, en el sistema financiero, los bancos centrales suelen regular el valor de la tasa de interés. Determinan un valor parámetro de tasa de interés que sirve, según las condiciones establecidas para ese momento, esa situación, determina cuál es la tasa piso. La tasa de interés es el precio del dinero. Tiene un impacto en el costo de capital de las empresas. O sea que este es un concepto bien importante. ¿Qué tenemos aquí? Adentro ahora hablando. Esta función financiera, el objetivo de la función financiera, ¿cuál es el objetivo? Es maximizar el valor económico. El valor económico que tiene la empresa, es decir, todas las inversiones que tiene, la empresa definida en concepto amplio, todas las inversiones que tiene, pero que son del dueño. Es decir, maximizar el valor económico del accionista, por ejemplo, si es una empresa privada, de los afiliados, si es un club, de los miembros, de los habitantes, si estuviéramos hablando del Estado, de los miembros de una ONG, de cualquier tipo de organización, el objetivo de la función financiera es maximizar el valor económico que tiene la empresa para sus dueños. Es decir, que atrás de este concepto de maximización de valor
tenemos que analizar, y lo vamos a hacer después, una serie de conceptos ligados al valor económico. Es decir, que el valor económico tiene que ver con aspectos de rentabilidad, pero también con otros aspectos, con la productividad, con la competitividad, con la disponibilidad de fondos, con la ética. Es decir, hay un conjunto de factores que repercuten en lo que se conoce como valor económico. Por supuesto, la finalidad es que esta inversión sea útil, sirva. Este concepto de función financiera ha cambiado a lo largo del tiempo, el concepto de valor económico me refiero. No voy a decir nada nuevo para lo que son los últimos años, pero no es que tengamos una visión economicista de la cosa. Digamos, nos importa lo que se llama la rentabilidad comercial. La rentabilidad comercial es que los ingresos superen a los costos en materia contable, en materia de números, cuantitativa. Pero también nos interesa que este proyecto o esta inversión pueda tener rentabilidad social, que el impacto socioambiental también esté contemplado. Ustedes dirán, bueno, puede haber, puede haber proyectos que tienen rentabilidad comercial positiva y rentabilidad ambiental o social negativa. Podría ser que existiera alguno, claro. En el pasado había muchos de esos. Pero hoy en día debemos tener en cuenta que hay una cantidad de herramientas para medir la rentabilidad social y ambiental que tienen los proyectos o las inversiones. Y que una de las formas de mantener, de hacer perdurar la rentabilidad comercial es logrando alguna rentabilidad social y ambiental positiva. Quiero decir, hay una relación un poco más estrecha entre nuestro negocio pensado comercialmente, la responsabilidad social empresaria y la rentabilidad socioambiental. Es un punto esto. Las empresas, estoy hablando de empresas grandes, empresas medianas, las empresas en general, el tema del cuidado del medio ambiente, hace 25 años atrás podía ser una moda, pero hoy ya está instalado. Es un punto importante. Hoy se pretende formular estrategias de negocios sustentables, negocios que cumplan con todas estas características. No significa esto que el negocio no pueda generar, siempre hay alguna externalidad negativa que se pueda generar, pero en el conjunto de conceptos socioambientales, el balance tiene que dar positivo. Por el lado de la rentabilidad social y esta forma de evaluar, les sugiero buscar de la web manual, hay manuales para, digamos, el tratamiento de los proyectos de inversión con rentabilidad social. Les va a venir bien a ustedes por el tipo de actividad de profesión que han elegido y también para vincularlo con este tema. ¿Tá? Eso lo buscan, si no llegan a encontrar, alguno me escribe y yo después lo referencio y se lo mando. Bien, esta función financiera tiene que ver con la toma de decisiones. Decisiones de inversión, acá arriba, y decisiones de financiación. ¿En qué consisten las decisiones de inversión? Las hay estratégicas, por ejemplo, la evaluación de un proyecto de inversión, y las hay tácticas, como la gestión del capital de trabajo. Entonces tenemos dos grandes decisiones. Por el lado del financiamiento, también tenemos
que considerar. ¿De qué hablamos acá? Por un lado hablamos del precio, el costo de capital. Este es un costo de capital de la empresa que se llama K sub 0 y que tiene un procedimiento para ser calculado, una técnica que se llama WACC, W-A-C-C, que es una sigla que significa costo de capital promedio ponderado. Además de estudiar el costo de capital, estudiamos el costo de capital propio y el costo de capital ajeno. El costo de capital ajeno es el costo de la deuda, KD o KI por interés. Y lo que está diciendo el costo de la deuda es cada peso de deuda, cuánto le cuesta a la empresa. El KE es el costo del equity, el costo del capital propio, el del patrimonio neto. Y lo que le está indicando, para la empresa es un costo. Lo que está indicando es cuánto le cuesta a la empresa un peso que aporta el accionista. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos, hablamos de costo de capital. Podemos hablar de apalancamientos, podemos hablar de leverage, y eso es una parte de la estructura financiera. La otra parte es hablar de cantidades, de mezclas. ¿Qué porcentaje del negocio se financia con deuda? ¿Y qué porcentaje del negocio se financia con capital propio? Esto es hablar de diferentes teorías que podemos encontrar. O sea que tiene una parte precio, que es el costo de capital, y una parte cantidad, que es el porcentaje que hay de cada una de ellas. Entonces tenemos las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Estas decisiones dan lugar a lo que se podría llamar una decisión financiera neta, ¿no? Completa. Y de esto trata esta función financiera, de evaluar si esas decisiones maximizan el valor económico de la organización para sus dueños. Cuando se toma esta decisión financiera, hay una cantidad de conceptos que están presentes en estas decisiones. Uno de ellos es el valor tiempo del dinero. Es decir, un peso hoy vale un peso hoy. Un segundito, por favor. Continúo. Decía que una de las decisiones es la que tiene que ver con el valor tiempo del dinero. Un peso hoy vale más que un peso mañana. Esto es, independientemente de la inflación, ¿no? Si yo cuento con un peso hoy, lo puedo invertir y puedo tratar de generar alguna renta, algún excedente. El concepto de inversión es ese, el de aplicar fondos para generar algún beneficio. Ahora bien, eso es el valor tiempo del dinero. Tiene dos caras. Si lo veo como negocio, dinero que puedo invertir en un negocio. Si lo veo por la estructura financiera, si yo puedo, en la medida de lo posible, dilatar el pago de lo que tengo que hacer, voy a tener alguna ventaja financiera. Pero si no puedo dilatar el pago y me cobran intereses al vencimiento, lo que estoy viendo, lo que me está marcando ese concepto es que pagar una deuda tiene valor,
tiene valor tiempo del dinero, porque si no la pago, la contrapartida es que me cobran intereses. Es decir, se disminuye el valor con la cobranza de los intereses o la aplicación de los intereses. Es decir, que el valor tiempo del dinero ubica a las decisiones financieras en relación al tiempo. Es un concepto importante. Otro elemento que está presente en las decisiones financieras es el riesgo. Un peso con riesgo vale menos que un peso sin riesgo. Es decir, los negocios y los activos que tienen las empresas se categorizan por nivel de riesgo, por nivel de riesgo. Es decir, hay negocios que son más riesgosos que otros. Hay activos que son más riesgosos que otros. Por lo tanto, el riesgo, se va a ver un poquito más adelante, el riesgo lo vamos a clasificar en riesgo diversificable y riesgo sistémico, en una clasificación que agrupa en dos grandes tipos. El riesgo sistémico influye, impacta directamente en la tasa de costo de capital. Por lo tanto, si un negocio tiene más riesgo sistémico, la tasa de capital debería ser más alta. Si la tasa de costo de capital es más alta, el valor de la compañía o del negocio es más bajo. Entonces acá estamos observando una suerte de correlación. Más riesgo, más costo de capital. Más costo de capital, menos valor. Y sería lo contrario, ¿no? Menos riesgo, menos costo de capital. Menos costo de capital, mayor valor. Cuando ustedes calculan el valor actual de un flujo de fondos, el valor actual de un negocio, lo están descontando una tasa de costo de capital o una tasa de interés, que la tienen que fundamentar. Pero cuando se arma esa tasa de interés, los componentes, uno de los componentes que tiene es el riesgo sistémico. Entonces, el concepto es que en toda decisión financiera que estamos tomando hay riesgo. No lo podemos, hay riesgos que no se pueden evitar. Habrá que soportarlos. Puede haber medidas para trabajar con los riesgos, para sustituirlos, comprar un seguro, usar derivados, soportarlos, diferentes medidas puede haber. Pero, quiero decir, como contrapartida tienen un costo. Otra característica que tienen las decisiones financieras es que se analiza la rentabilidad financiera, la rentabilidad del negocio, la rentabilidad del flujo de fondos. Genéricamente, a la rentabilidad de un flujo de fondos se le llama TIR, tasa interna de retorno. Entonces, esto lo que significa es que si a mí me dan un flujo de fondos, yo puedo determinar la rentabilidad. Yo no necesito conocer la rentabilidad a priori. La rentabilidad es una consecuencia de ese flujo de fondos. ¿Correcto? Y también otra característica de la decisión financiera y de muchos otros tipos de decisiones también, es que se toma en un sentido marginal, en un sentido incremental. Es decir, yo digo, si tomo esta decisión financiera, ¿en cuánto aumenta el valor del negocio o en cuánto disminuye? Esto es, ¿cuánto vale la empresa con el negocio nuevo y cuánto vale la empresa sin ese negocio? La diferencia es el incremento marginal que genera el negocio. También podría ser que la decisión fuera, si no tomo ninguna decisión,
puede que el valor de la compañía cambie también. No tomar una decisión podría ser tener el mismo efecto que tomarla, porque se produce una variación incremental. Así que estos son aspectos generales que están presentes en las decisiones financieras. Entonces hablamos de la función financiera, hablamos de las decisiones de inversión, las clases que hay, ¿no? De los tipos de decisión de financiamiento y de las características que tienen estas decisiones financieras. También dijimos que esto pasaba acá adentro y acá afuera estaba este contexto. ¿Correcto? El input de la función financiera para poder tomar las decisiones, el input, tenemos tres tipos de input diferentes. Por un lado, elementos de cálculo financiero, que es una de las cosas que se ven en estas materias. Tener un manejo de lo que es la tasa efectiva, rentas, sistemas de préstamos. Digamos, son herramientas que necesitamos emplear para poder tomar estas decisiones. Si nuestro flujo de fondo está en moneda corriente, si está en moneda real, ¿cómo se calcula una tasa real? ¿Cómo se calcula una tasa aparente? ¿Qué es una tasa efectiva? ¿Qué es una tasa equivalente? Son conceptos que tiene que aportar cálculo financiero. Otra parte son elementos de estadísticas y de probabilidad para poder abordar temas como el riesgo, temas como la incertidumbre. Necesitamos saber en este contexto, qué ley de probabilidad parece ser que está vigente o que se está aplicando. Es decir, que hay un mundo que trabaja con la verdad probable. Hay un mundo que trabaja con la verdad probable. No está totalmente determinado. Es un mundo probabilístico. Es un mundo estocástico. Bien, la estadística, la teoría de la decisión, aportan criterios, leyes de probabilidades para poder trabajar. Eso no garantiza que podamos armar una receta y determinar qué es lo que tengamos que hacer. Es una ayuda nada más. Porque todo esto se apoya en modelos. Los modelos son representaciones de la realidad. Son representaciones abstractas y simplificadas de esa realidad. Pero no trabajan con todas las variables, trabajan con las más importantes. Los modelos requieren de actualización y cada vez más importante es la actualización a medida que quedan desactualizados por la realidad, por los cambios de contexto. Entonces, nosotros empleamos técnicas, herramientas, pero tenemos que estar seguros si estamos usando las herramientas correctas. El mundo cada vez es más dinámico, los cambios son turbulentos, hay gran cantidad, hay mucha complejidad para poder tratar con todo esto. Incluso además de que acá estoy viendo la variabilidad por modelos probabilísticos, podríamos agregar otro tipo de modelos, modelos caóticos, ¿no? Para tomar en cuenta esta situación. Bueno, esto es algo que ustedes ven en otras materias, pero que nosotros podemos echar uso de este tema para seguir, para usarlo en las decisiones que tengamos que tomar. Y finalmente, hay elementos de análisis financiero, es decir, elementos que tienen que ver con el uso de indicadores, el uso de inductores.
el trabajar con un estado de origen, aplicación de fondos, el trabajar con presupuestos económicos, con presupuestos financieros, cash flow, el determinar el punto de equilibrio, el trabajar con costo, utilidad, volumen. Digamos que hay una cantidad de elementos que se suelen usar en finanzas dentro de las empresas para poder tomar, para ayudar a la toma de decisiones también. Es decir, acá hay una cantidad de elementos que podríamos considerar input de la decisión que tenemos que tomar. Y también estos elementos forman parte del programa de la materia. Es decir, ustedes en esta materia, cálculo y administración financiera, tienen que ver estas herramientas, las de cálculo, estas que están acá, que son las de análisis financiero, tienen que conocer sobre la función financiera, situarse en la situación de las decisiones de financiamiento con el costo de capital y ver capital de trabajo. Proyecto de inversión es un tema, como dije antes, de otra materia y tienen la posibilidad de verlo. ¿Ok? Puedo seguir avanzando, pero quiero que me planteen, a ver si tienen alguna duda, algún comentario para hacer, alguna cuestión, y después sigo avanzando. No, no. No, profe, perfecto. Bien. Cualquier cosa, vemos, ¿no? Ahora tenemos dos grandes tipos de decisión. Decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. De la decisión de inversión apuntamos a este punto. Este punto es el que maximiza el valor de la inversión, ¿ven? Este es un concepto bastante intencional. Es una buena finalidad de querer lograr la maximización del valor. La pregunta es cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Tiene que ver con las abscisas. Esta es la variable operativizable para tratar de determinar este valor. Y esta variable, ¿qué variables son las que se emplean acá? Bueno, acá ha habido mucha prueba y error, hasta que se ha determinado con cierto grado de razonabilidad que hay una relación entre los activos corrientes y los activos no corrientes. Esta relación establece un mix. ¿Qué cantidad de cada uno de ellos tiene que haber y qué valor resulta de esa combinación? Es como combinar estrategias. Estoy combinando más activos. ¿Qué serían activos corrientes? Y sería capital de trabajo. ¿Y qué sería activos no corrientes? Y serían proyectos de inversión. Sería equipamiento, bienes de uso. Hasta podría decir, activos corrientes, capital de trabajo, se parece a bienes de cambio, los bienes que comercializa la compañía. Es decir, que hay diferentes tipos de estructuras de producción dentro de la compañía. Algunas con más capital de trabajo, otras con más inversión en costos fijos. Y de esa estructura se determina cuál es el valor de la compañía o el valor resultante. Voy a tratar de elegir la estructura, la mezcla que maximiza la que está acá, porque esta maximiza el valor del negocio. Esa es la idea. Estoy hablando genéricamente, ¿eh?
Por el lado de los costos, acá abajo, ¿qué es lo que busco? Tengo una curva de U. En economía la curva de costos muchas veces tiene forma de U. Así que no es nada muy raro de lo que estoy comentando. Pero, ¿qué busco de la U? Minimizar el costo. Este costo tiene un comportamiento según la estructura financiera que la compañía vaya a emplear. Esto es, según el grado de endeudamiento, según el ratio de leverage, según cuánto sea de pasivo ajeno y cuánto de pasivo propio. Entonces, ¿cómo determino este mínimo? Voy estudiando los diferentes grados de apalancamiento. Acá lo que dice el gráfico es pasivo ajeno sobre patrimonio neto. Deuda sobre equity. A diferentes grados. Acá me endeudo menos, acá me endeudo más. Cuando me endeudo menos, como K sub I es más bajo que K sub E, el costo de capital promedio va bajando a medida que me voy endeudando. Me voy endeudando a tasa más baja. Entonces, el costo de capital K sub 0 va bajando. Pero luego de un momento, en algún momento, si me sigo endeudando, va a empezar a aumentar el riesgo por insolvencia. Y entonces K sub I va a empezar a aumentar. Y si aumenta K sub I, también puede ser que aumente K sub E, el costo de capital propio. Si aumentan, aumenta K sub 0. Es decir, que hay un punto, esto comienza acá arriba, se desacelera, tengo un mínimo y luego comienza a acelerarse de nuevo. La idea es conseguir qué mix de financiamiento tengo acá, porque me convendría fijar o tener una política de financiamiento que esté ligada al mínimo costo. ¿Correcto? Son dos estrategias genéricas. Es hacia dónde tengo que apuntar. No estoy diciendo de una manera definitiva y muy precisa cómo tiene que ser la estrategia de inversión y cómo tiene que ser la estrategia de financiamiento. Lo que estoy diciendo es que para este tipo de sector, para esta compañía, esto es lo genérico, lo que se debería buscar. La gestión basada en valor. ¿Qué es la gestión basada en valor? Bien, existe otra gestión, la gestión basada en el control. Y yo diría que es complementaria de esta. Las dos son realmente útiles para llevar adelante. Lo que pasa es que la gestión basada en el valor tiene que ver con un estilo de conducción de esta empresa. La gestión basada en el valor parte de definir los objetivos y las metas que tiene la empresa. A partir de allí, que es el qué quiere lograr, tiene que definir las estrategias. La estrategia corporativa y acá abajo la estrategia de negocio. Las estrategias son el cómo logra el objetivo. Cuando uno dice el objetivo es un concepto teórico, un concepto técnico, ¿qué quiere alcanzar? Seguramente debe haber razones. Hay una cuestión política, una cuestión intencional para hacer eso. Pero necesito conocer el cómo. El cómo es qué acciones pragmáticas, concretas, tengo que formular para alcanzar este qué. Es decir,
El objetivo y las metas son conceptos que tienen que ver con la teoría y la técnica. La estrategia, y después vamos a ver las tácticas, son acciones pragmáticas. Se usan verbos diferentes, ¿no? En un caso será maximizar el valor, es algo teórico. ¿Cómo hago para maximizar el valor? ¿Qué tengo que hacer? Es algo pragmático. Tengo el objetivo, tengo la estrategia corporativa. Esto baja a las unidades estratégicas de negocios, a cada negocio en particular. A partir de esa estrategia de negocio se define estrategia comercial, estrategia productiva, estrategia financiera, en línea con todo esto, alineado. Es decir, que pragmáticamente voy a tener que pensar en estos conceptos. Estas estrategias tienen efectos, generan resultados. Y esos resultados requieren de una medición del desempeño. Así que esta medición de desempeño puede dar lugar a que haya una política de cambio, de premio, de castigo, de que haya una suerte de remuneración atada al desempeño. Y todo este proceso tiene feedback para volver a planificar y determinar nuevos objetivos y estrategias. Así que esto es lo que se conoce como gestión basada en el valor. Ahora hay muchas empresas que hacen gestión basada en el valor. Hace unos años las compañías decían que hacían esto, pero verdaderamente no lo cumplían porque no tenían bien fijadas las estrategias, no tenían bien combinados los recursos para llevar adelante esto. Hoy en día se trabaja más fuertemente con este concepto. Así como explicamos hace un ratito con la estrella la función financiera en sentido descriptivo, existe otra función financiera, otra explicación de lo que persigue la función financiera en sentido sistémico. Esto es que vea a la organización como un todo, como un sistema. En ese sistema, la empresa tiene recursos por un lado y produce bienes y servicios por otro. Los recursos tienen costos. ¿Qué recursos tiene la empresa? Miren, tienen recursos, tiene dinero, recursos financieros, tiene recursos materiales, insumos, tiene recursos tecnológicos, tiene información, tiene intangibles, tiene recursos humanos, tiene recursos completos. Además de tener una cantidad de recursos, los tiene que saber combinar adecuadamente. Si falla la combinación, puede equivocar la estrategia. O sea que ejecutar una estrategia de una manera positiva implica, por un lado, contar con una cantidad de recursos y por otra, la de combinarlos adecuadamente. ¿Ok? Y para eso se requiere de gente capacitada para hacerlo, de un equipo de trabajo, de medios tecnológicos también para poder emplearlos. Todos esos recursos tienen un costo. Por el lado, ¿qué hace la empresa? Produce bienes y servicios que tienen un valor. El valor tiene que ser superior al costo, porque si no el negocio no es viable. Y estamos midiendo en igual momento, tomando en cuenta el valor tiempo del dinero. Esto de ver a la empresa como un todo, donde la empresa como un todo es evaluada, ¿qué rol tienen las finanzas? Las finanzas son como el termómetro.
las finanzas miden el valor que tiene la compañía. Mide si construye valor o si destruye valor. Mide cuánto vale. Eso es lo que hacen las finanzas. ¿Cómo lo hace? Herramientas, instrumentos, programas, planes, especificaciones, conceptos cuantitativos y cualitativos, prospectivas, escenarios. Las finanzas trabajan con un conjunto de herramientas para poder tratar de determinar el valor que tiene la empresa. El concepto de sistémico da lugar a por lo menos poder opinar de estos aspectos. Uno dice que una empresa tiene más valor cuando tiene más productividad, tiene más valor cuando tiene más rentabilidad, tiene más valor cuando tiene más disponibilidad, por lo menos. Es decir, que estos tres conceptos los podemos evaluar de manera sincrónica, a un momento dado. Lo productivo, la productividad, tiene que ver con la cantidad. Es decir, si yo fabrico unidades que voy a vender, camiones, por ejemplo, los camiones se hacen con horas hombre, con materiales, con materia prima, con insumos. La calidad de estos insumos, la cantidad, el proceso correspondiente hace que sea más eficiente en el uso productivo, en el uso de la cantidad. Es decir, que la variable crítica de la productividad es la cantidad, Q. Usar Q para generar el máximo valor de productividad posible. O sea, yo digo, por un lado me doy cuenta que esta empresa es más importante que esta otra quizás, porque esta empresa hace 12.000 camiones y esta otra hace 500. Entonces, Q me está dando una idea de qué empresa es más importante que otra. Pero por otro lado, puedo determinar con Q una tasa de eficiencia y eso lo puedo tener en cuenta. Así que los economistas estudian Q permanentemente. También Q se estudia, lo hace el gerente de la planta, el gerente de producción, ingenieros, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos un trabajo fuerte. Seguimos bajando. Tenemos que estudiar la rentabilidad. Esto es, tiene que ver más con el precio. El precio de los bienes versus el costo que tienen en pesos esos insumos. Acá es, por supuesto, si estamos hablando de una unidad y vemos todo lo que emplea, tiene que generarse algún beneficio. Si se genera ese beneficio, o sea, el valor de los bienes tiene que ser superior al costo de los factores. Si esto se verifica, es porque voy a tener una rentabilidad. Y después podemos decir rentabilidad comercial, rentabilidad social, rentabilidad, una rentabilidad. Si el proyecto tiene rentabilidad, aporta algo al valor económico de la empresa. Finalmente, busco que tenga disponibilidad. Esto es, le agregué, en el primero vi Q, en el segundo le agregué P, que es el precio, en el tercero agrego el tiempo. En los presupuestos financieros tengo qué cantidad voy a vender, a qué precio, pero también tengo información de cuándo lo voy a cobrar. Y con respecto a la materia prima, qué cantidad de materia prima compré, a cuánto la tengo que pagar y cuándo la tengo que pagar. Es decir, que T, las finanzas, incorpora la cuestión del tiempo en este análisis. ¿Correcto? Bien. Así que este sería una forma de analizar la función financiera como objetivo ligada al valor económico, como el otro caso, pero desde una perspectiva diferente. Seguimos hablando de valor. Hay un polígono de valor de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 es cuánto vale la empresa, esta organización, cuánto vale
para el mercado, para un tercero diferente a la gente que trabaja en la empresa. Muchas veces hay gente que se especializa trabajando en un sector, en una actividad, tiene alguna información, tiene parámetros, investiga y determina valor. También hay una cantidad de empresas que cotizan en bolsa, que hacen oferta pública y permanentemente puede estar cambiando el valor de cotización. ¿Por qué cambia? ¿Qué información nueva hay? Hay nuevas percepciones. Esto es lo que el mercado cree que nuestra empresa vale. El punto 2 es cuánto vale la empresa para nosotros. ¿Cuánto vale en términos actuales? ¿Cuánto vale el valor presente neto? ¿Cuánto vale tiene que ver con todo lo que está haciendo la empresa hoy, que va a cobrar y que va a pagar, determinar el valor actual de todos esos conceptos? Digamos que el valor de utilización económica que tiene una empresa hoy, ¿cuánto vale? Es determinar ese valor. Puede que necesite una perpetuidad. Cálculo financiero me enseña a calcular valores finales y perpetuidad. ¿Cuánto vale? Ahora bien, 3 y 4 tienen que ver con situaciones que yo podría hacer con cierta potencialidad. Esto es, si yo a esta empresa le hiciera algunas mejoras internas, puede ser que aumente su valor. ¿Qué mejoras internas? Y por ahí cambio un equipo por otro, trabajo con productos de otra calidad, estoy generando un plus de valor, hago pequeñas inversiones para generar plus de valor. Esto es, en definitiva, un concepto de proyecto de inversión. Si esas inversiones o esas mejoras son más importantes, se habla de un valor económico mucho mayor. Serían, por ejemplo, si quiero trabajar en un mercado nuevo y quiero invertir en un mercado nuevo, hago una nueva planta, hago una nueva inversión, diferente a la situación de dos, una nueva. Bueno, la pregunta es si esto realmente me va a generar cambios más importantes que los que hubiera logrado con tres. Si hago una alianza estratégica con otra persona para vender mis productos en un mercado del exterior, puede ser que tenga que hacer inversiones, franquicias, licencias, para poder actuar, ¿no? Comprar tecnología. Son grandes situaciones de mejoras. Entonces, me cambian el valor actual. El valor actual de este incremento de la decisión es mayor que el que podía haber logrado aquí. Finalmente, me puedo preguntar, ¿cuál es el valor óptimo que podría llegar a lograr si reestructuro la compañía? Esto es, cuando yo observo lo que hago y de lo que puedo hacer, también me puedo preguntar, los mejores en este negocio, ¿cuánto valen? Los mejores en este negocio, ¿qué indicadores tienen? Los mejores en este negocio, ¿en qué invierten y cómo se financian? Es decir, me sirve como una especie de benchmarking este tipo de comparación y ver si puedo incorporar otras tecnologías, otras herramientas para tratar de mejorar el valor. Si estoy en esa onda, puede que esto, no es solamente porque lo digo yo, sino que hay alguien de afuera, del mercado, que también lo percibe. Por eso las empresas se pueden comprar y se pueden vender cada vez con más facilidad. Así que este sería el valor de la organización de acuerdo a un polígono de valor considerando inversiones alternativas e incrementales. La empresa
Ustedes quizás todavía no lo vieron, pero ahora cuando se metan, cuando vean Capital de Trabajo, cuando empiecen con Capital de Trabajo, de la parte B del libro hay que leer los primeros 3 capítulos muy, pero muy bien, porque van a marcar por qué el capital de trabajo está alineado a la estrategia, porque el capital de trabajo era táctico. Segundo, ¿cuáles son las variables más importantes? Y ahí vamos a encontrar, entre otros conceptos, que en las empresas hay un ciclo de producto y también hay un ciclo de mercado. Es decir, el ciclo de producto marca que los productos nacen, evolucionan, maduran, crecen y después decaen. Y con los mercados y las tecnologías pasa algo parecido. Bien, de la misma forma, las empresas tienen un ciclo y van atravesando etapas. Yo cuando comparo empresas trato de categorizarlas según en qué nivel están, por el tamaño de la compañía, qué nivel de inversiones y por otras características cualitativas también. Las empresas, en una primera instancia, pasan por una etapa de mercados y productos, cuando recién se crean. Si les va bien en esta etapa, y eso es después de unos años, las empresas buscan expandirse, buscan crecer. Acá el recurso clave, porque ya conoce el mercado y los productos, es con qué recursos cuenta para llevar adelante esta expansión. Si esta expansión resulta, aumenta el nivel de facturación con respecto a antes. Y podrá pensar en algún momento, o quizás de manera concomitante a la situación anterior, ¿por qué no? Porque hoy en día los tiempos obligan a esto. Pasan por una etapa de profesionalización. La profesionalización es contar con los recursos humanos, con la conducción, con el liderazgo, pero también con la tecnología, con el software, con la decisión, ¿no? Digamos que la profesionalización hace a todo un sistema de dirección. Las empresas que pasan por esta etapa mejoran y generalmente tienen un impacto a nivel de facturación más importante. Muchas empresas están trabajando en este nivel y son eficientes. Otras que ya han alcanzado esto, puede que se consoliden cuando se incorpora o cuando ya empieza a estar como factor importante la cultura. Es decir, uno a veces dice, esta es una típica empresa alemana, esta es una típica empresa americana, esta es una empresa del sector de la construcción, esta es una empresa que trabaja con la rentabilidad social empresaria. Le va dando ciertos rótulos con que identifica la compañía. Hay una cultura que va identificando a la compañía y que favorece la consolidación de la empresa. Estamos hablando de muchos más años, con más conocimiento del mercado, con una buena relación con sus clientes, proveedores, con la cadena productiva y con otro nivel de facturación. En estos contextos, estamos en el punto 4, pero en estos contextos tan móviles, tan cambiantes, puede ser que cambie la estrategia competitiva y algunos negocios que tiene esta empresa tengan que ser vendidos y otros puedan ser mantenidos. Es decir, que la empresa busque una diversificación. ¿En qué negocios quedarse y en qué negocios salir? Nuevamente el factor clave son los mercados y los productos, como antes, pero con otro volumen de facturación. Puede haber una etapa de integración donde haya negocios que están desagregados, negocios que se tengan que complementar unos con otros, ¿no? En algunas actividades, y que se integren por la compra o por las alianzas estratégicas que se puedan llevar adelante. Y acá nuevamente todos los otros factores pasan a ser importantes. A veces pasa que las empresas declinan y caen. ¿Ok? Así que estas etapas implican que nuestras decisiones de inversión y de financiamiento pueden ser diferentes según la etapa de desarrollo, que nuestras estrategias
y nuestros objetivos de la compañía pueden ser diferentes según el tipo de etapa en que se encuentre la compañía. ¿Ok? Quiero terminar con esto, en la clase de hoy, con estos tres. Mañana arrancamos con esto, con el WAC y con lo que está faltando. Pero antes de continuar con esto, quiero que me digan si hay dudas o alguna pregunta para hacer. Profe, tengo una consulta. Sí, ¿Puede ser que en las etapas de la empresa, la empresa nunca llegue a la declinación? O sea, que esté en una etapa anterior. O, tendría que tener mucha suerte. La historia muestra que las empresas van flaqueando. claro, Las empresas se van dedicando. A ver, yo puedo conocer un banco de Suiza que se hizo en el año 1500, pero no tiene nada que ver ese banco con el banco de hoy en día. Ya hace otro tipo de actividad, ¿no? Totalmente diferente. Cambiaron los dueños, además. Antes era alguna familia o algunas personas, hoy son corporaciones, fondos de inversión. Quiero decir, a eso me refiero, cambió el modelo del negocio. sí, sí. No es solamente el nombre de la empresa, pero si vamos al nombre de la empresa, es difícil a veces encontrar una empresa que conozcas de hace más de 200 años. Coca-Cola tiene más de 100, pero no hay tantas. No, Van cambiando mucho, así que las etapas son casi ineludibles, hay que pasar por ellas. Por supuesto que perfecto. hay que tratar de mantenerse, de mantener un negocio viable, eso también. Buenísimo. Gracias. Bien. ¿Comentario? ¿Alguno más? Sí, yo, profe. Sí, María. Pregunta, cuando se habló del valor de la organización, em, el segundo punto no, no lo entendí. ¿Cuál era el segundo punto? ¿Qué es el valor de la empresa como es? O sea, más allá del valor Ah, de mercado. bien. A ver, yo tengo una empresa. El punto uno es el mercado, otras personas opinan sobre cuánto valgo yo. ¿No? Ese es el punto uno. En el punto dos es que yo digo, de acuerdo a las mejores prácticas profesionales, comerciales, no me engaño a mí mismo. De acuerdo a eso, yo digo cuánto valgo yo. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo la información. Sé qué ingresos genero, cuáles son mis egresos, en qué tiempo lo genero, saco el valor actual de todo eso y determino cuánto valgo yo. Ese es el punto dos. Buenísimo, ¿Está? muchísimas gracias. Sí, perfecto. Bien. ¿Qué más? Sigo entonces. Sigo con esto y por ahí terminamos unos minutos antes. Pero lo que quiero, digo, porque si se hace un break por ahí en esto que, digamos, no dura tanto la clase, nos, nos separamos y perdemos el hilo, me parece. Por lo menos para este tema me parece piola continuar si podemos. Si alguno tiene que hacer alguna escala técnica y hay algo que quiere que paremos, lo hacemos. No, está perfecto, profe. A ver, tomamos decisiones y llevamos adelante estrategias en algún momento. Tenemos el campo de la teoría y el campo de la práctica. En el campo de la teoría hay objetivos, abajo de los objetivos, metas, debajo de las metas, procedimientos. Al lado de objetivos, en la parte práctica, hay estrategias correlacionadas con los objetivos. Hay tácticas correlacionadas con las metas. Y hay operaciones correlacionadas con los procedimientos. Es decir, vamos a tener una gestión estratégica, una gestión táctica y una gestión operativa. Dicho sea de paso, gestión significa qué acciones tenemos que llevar adelante para alcanzar el fin.
El fin puede ser el objetivo, el fin puede ser la meta o el fin puede ser el procedimiento. Estamos en 3 niveles. ¿Qué diferencia la estrategia de la táctica? ¿Tienen una idea ustedes de qué diferencia hay entre la estrategia y la táctica? No, profe. No. No, profe. A ver, eso es un concepto muy importante. A ver, que deberíamos incorporar para toda la carrera de económicas, ¿no? Nosotros podemos pensar en las decisiones y acciones estratégicas. Estamos hablando de los puntos relevantes del negocio. Por ejemplo, hablamos del mercado, en qué mercado hay que vender, con qué productos hay que salir y a qué clientes hay que venderle, qué segmentos de clientes. Son temas muy, pero muy críticos. Requieren de un análisis puntual importante. Un estudio de mercado, un estudio de producción, un estudio de la organización en su conjunto, conocer, saber, pero al mismo tiempo nos tiene que servir para decidir en qué mercado voy a vender, con qué producto voy a salir y a qué cliente le voy a vender. Porque elegí algunos y descarté otros. Esto ya implica que la decisión es importante, relevante. Segundo, que se da este tipo de decisión es para el mediano y largo plazo. No significa esto que en el futuro no puedan cambiar las cosas. Van a cambiar. Se van a rediseñar, se van a reajustar o van a cambiar totalmente. Pero yo tengo que tomar una decisión hoy, pensando en que esto puede perdurar, no que va a cambiar mañana. Llevar adelante un proyecto de inversión es una decisión estratégica, porque yo decido invertir hoy. Y no es que mañana digo, no, ahora invierto en otra cosa. No, mirá, ya puse 15 millones de dólares, ya estoy en este negocio. Lo tendría que haber pensado. Por eso es una decisión estratégica. O sea que tiene un grado de irreversibilidad alto. Es menos reversible que otras cosas, las decisiones estratégicas, ¿no? Las decisiones más importantes suelen ser menos reversibles. En cambio, las decisiones tácticas son más de corto plazo, son relevantes, pero no tanto como las estratégicas. Están alineadas a las metas que quiero lograr y a las estrategias que estuve fijando. Si hablara de instrumentos, de herramientas financieras que se emplean o económicas, diría que la herramienta de la estrategia es el plan. Por ejemplo, el plan de negocios o el plan financiero. Y la herramienta de la táctica es el presupuesto, como para distinguir. Ahora bien, la diferencia más importante entre estrategia y táctica es la incertidumbre. Cuando estoy tomando una decisión estratégica, tengo que darme cuenta de qué nivel de incertidumbre contiene esa situación y cómo lo voy a abordar, si es que lo puedo superar o lo puedo resolver. La incertidumbre es la clave. Por eso el análisis tiene que ser crítico, tiene que ser un análisis con mucha reflexión. No tengo que tomar riesgos por demás, pero tengo que saber que hay riesgos que van a seguir existiendo. Y por eso las decisiones más importantes se toman con riesgo. El punto es no improvisar cuando de pronto puedo hacer las cosas de una manera determinada. En cambio, en las decisiones tácticas no hay incertidumbre.
en las decisiones tácticas es el mundo de la certeza. ¿Por qué? Y porque ya hice el trabajo de la incertidumbre y adopté un camino, una postura. En el nuevo que tengo que tomar, el nivel de incerteza es sumamente bajo. Además, puedo hacer prueba y error y cambiarlo, ¿no? Es decir, que el mundo de la estrategia es el mundo del riesgo y el mundo de la táctica es un mundo como si fuera de la certidumbre. Esa es la gran diferencia que hay. Por eso yo decía, capital de trabajo son decisiones tácticas, proyectos de inversión son decisiones estratégicas. Un ejemplo de decisión táctica financiero. Puedo vender mi producto a 30 días o a 60 días. No es estratégico, es táctico. ¿Por qué? Porque primero determiné en qué mercado iba a vender y a qué cliente. Después tengo que pensar, a este tipo de cliente que me genera tal rentabilidad, que tengo tal nivel, etcétera, me conviene vender a 30 días, 60, 90, con este formato. Son decisiones que podrían cambiar más fácilmente que las otras, además. O sea que si le vendo con tarjeta de crédito o le vendo de contado o a crédito, esas son decisiones tácticas. ¿Eh? Las tácticas sí cambian más seguido, aunque no cambien las estrategias. Y por supuesto que un buen uso táctico hace que se logre la meta más fácilmente. ¿Ok? O sea que estoy en ese mundo, en el mundo estratégico y el mundo táctico. Abajo tengo el mundo operativo. El mundo operativo no es un mundo para nada despreciable, es un mundo sumamente importante. Hacer bien lo operativo, hacer como se deben hacer las cosas. E incluso hay algunas actividades que no tienen tantas rutinas, que aparecen situaciones nuevas en la parte operativa. Y a eso le debo de prestar atención, porque puede que me cambie la forma de abordar el negocio también. ¿Ok? No me voy a meter en ese tema ahora, podría estar hablando un montón. Pero a lo que vamos es que dentro de las decisiones financieras que tenemos que tomar, las hay estratégicas y las hay tácticas. Después preguntamos, quiero decir, preguntamos, ustedes deben saber, ¿qué decisión, cómo se relacionan las tácticas y las estrategias con las políticas? Las políticas son una especie de nexo. Hay políticas de inversión y políticas de financiamiento. Por eso decía, la parte A del libro de planeamiento con todas sus políticas hay que incorporar bien todos estos conceptos. Porque si ustedes tienen bien todo esto, el abordaje desde lo económico a una organización o a un sector es mucho más, sale con mucha más naturalidad. Se entiende mejor por qué se hacen las cosas de esa forma. ¿Ok? Todo este mundo estratégico que estoy comentando hace, ¿de dónde viene? Bueno, viene de la visión, la misión y los valores que se han fijado para esta organización. Eso es un concepto que ustedes vieron en otra materia, ¿no? Visión, misión y valores. Sí, sí, lo vimos. Bueno, hay que tenerlo a mano, ¿eh? También. Termino con esto. Las decisiones de inversión. La inversión era la aplicación de fondos para generar algún tipo de beneficio o de ventaja. ¿En qué vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cómo se arma la diversidad de activos en los que vamos a invertir? ¿Qué me fijo yo de una inversión? ¿Cuánto rinde? Rendimiento, rentabilidad. ¿Qué riesgo tiene? El riesgo de esa inversión, riesgo del negocio. La liquidez, en cuánto se transforma en efectivo esa inversión, o cada cuánto. El plazo de la inversión, plazo. Si tiene garantía, garantía es, si yo invierto, por ejemplo, en un inmueble que voy a alquilar y gano con la plata de alquiler,
Si después el inquilino no me paga, por lo menos tengo el inmueble, tengo una garantía. Por supuesto, quiero que me pague, le hago juicio, etcétera, etcétera. Ahora bien, si yo la inversión la hago en un local que vende, en una pizzería que tengo en La Croce y Cabildo, y hago una fuerte inversión en ese local, tengo un contrato de alquiler por 10 años, imagínense. Hice inversión en granito, bronce, mueble de estilo, mucha inversión. Pero al cabo de 2 o 3 años me doy cuenta de que el negocio no marcha y tengo que cerrar. La garantía que tenía de la inversión de este negocio es mucho menor que la que tenía en otro, ¿no? Es decir, habrá que ver qué cosas me puedo llevar y qué cosas quedan puestas ahí en el negocio. Es decir, garantía. Otro aspecto puede ser la volatilidad, el cambio en el precio o el cambio en el valor de las cosas. O sea, eso es lo que estudio de una inversión. ¿Con qué lo estudio? Cuando veo capital de trabajo, lo veo como las inversiones que se hacen en el ciclo operativo. Y también lo veo cuando invierto en un proyecto de inversión. El negocio más de una manera, con anteojos de largo plazo lo estoy viendo el negocio. Por el lado del financiamiento, ¿qué tengo que estudiar? La estructura financiera, cuánto de deuda, cuánto de equity. Los costos, cuánto es K sub I, K sub E. Los riesgos, ¿qué riesgos? Los riesgos financieros acá. Son riesgos por insolvencia. Tienen plazos y finalmente los instrumentos de deuda y de capital propio. Yo puedo tener deuda comercial, deuda financiera, podría emitir bonos de diferentes tipos. Podría considerar, hay algo que se llama instrumentos financieros híbridos, que vamos a ver en el mercado de capitales, no en esta materia. También podría considerar el equity, emitir acciones preferidas, trabajar con un fideicomiso, trabajar con diferentes fuentes de financiamiento. Es decir, pero para trabajar con todo eso tengo que tener en claro cuál es la mezcla y cuál es el costo. Esto es lo que yo quería ver, para que mañana todo esto que estuvimos hablando hoy tiene que estar bien incorporado. Y estos slides, sobre todo este que está puesto acá, hay que googlear hoy, hay que estudiar de la bibliografía y ver este tema, el tema WACC. Yo mañana explico el tema WACC, pero con todo lo que hablamos hoy de valor económico, función financiera, ya asimilado por ustedes. Voy a hablar de WACC, de esto lo voy a comentar, pero rápidamente, el perfil de los inversores, que viene hasta aquí. Voy a hablar del contexto, que tiene que ver con esto y con esto, y ahí es donde se está planteando el caso para que ustedes lo relacionen. Ahí terminamos prácticamente. Lo que viene es tablero de comando, que lo van a ver ustedes, pero yo les voy a decir para qué sirve el tablero de comando, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Así que este es el tema de función financiera que quería comentar con ustedes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, buenísimo. Todo claro, profe. Se ha entendido todo. Bueno, entonces queda entonces el tema de estudiar, incorporarlo. Nos estamos encontrando mañana entonces, Dale, a esta hora, a la hora como hoy, y buenísimo. terminamos de ver estos temas. Después estaremos en contacto de manera directa o a través de Alejandro y David. ¿Estamos Buenísimo. entonces? Genial, profe. Chau, hasta Excelente, luego. Nos profe. vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. De nada.